Cordial saludo, mi nombre es Wendy Vázquez y voy a estar explicando la segunda práctica del curso Software Avanzado para Ingeniería. En este caso se nos pide realizar un instrumento virtual que muestre un vector de LEDs donde sea posible visualizar un LED encendido rotando de izquierda a derecha o viceversa, y para esto se nos piden algunos aspectos. El primero, el tamaño del vector, que tiene que estar en un rango de 10 a 100. La posición donde se encienda el LED, el tipo de rotación, la velocidad de rotación, y una vez teniendo el desplazamiento, se debe visualizar la diferencia entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED encendido, y la cantidad de recorridos que hizo el primer vector, contando el recorrido como la cantidad de veces que regresa a su posición inicial. Entonces nos vamos a nuestro LabVIEW, a nuestro diagrama de bloques, en donde tenemos un ciclo, en este caso un while loop, para que se vaya repitiendo el proceso hasta que le demos parar, o mejor dicho, hasta que el usuario le dé parar al LED. Hay que tener en cuenta que hay dos datos que el usuario nos va a proporcionar. Una, el tamaño del vector que desea que era el LED, y la posición de encendido. Entonces, empleé un inicializador de arrays en donde tenemos un elemento inicializado en false y tenemos la dimensión del vector. En este caso colocamos un mínimo de 10 y un máximo de 50 con un incremento de 1. Para configurar esto, le dan clic derecho, le dan en propiedades, le dan en la tercera opción. Esto a ustedes les va a aparecer con un chulito, le dan de marcar y colocan los datos con los que ustedes van a trabajar. A la salida de nuestro arrays vamos a tener un vector inicializado en 0 con las posiciones o el tamaño del vector que el usuario haya ingresado con este control. De esta salida va a ir otro arrays en donde vamos a reemplazar por un nuevo elemento en la casilla que nos indique la posición del LED de encendido. Para esto empleé un control que modifica la casilla en donde el usuario desea iniciar la secuencia de LEDs. Entonces, como ya había dicho, estamos trabajando en un rango de 10 a 50, le dan la misma opción, le dan clic derecho en propiedades y los datos que ustedes van a trabajar. Como ya había mencionado antes, empleé un arrays que toma el arrays anterior, le pregunta al usuario qué posición quiere que se encienda el LED, o sea que modifique la casilla, y le va a colocar y lo va a colocar en un estado de 1. A la salida de este array utilicé una función, la pueden encontrar en estructuras como feedback_node. Además de eso también utilicé nuevamente un array de rotación que me va a permitir hacer la selección de izquierda a derecha con un incremento de rotación con el número que nosotros le coloquemos en estas constantes. En este caso vamos a decir que rote de casilla en casilla y con un selector de estado booleano para que en el caso de que sea verdadero rote -1, que rote menos una casilla, y cuando sea falso rote una casilla hacia la derecha. A la salida de este proceso o de este arrays, empleé nuevamente otro en donde va conectado al tamaño del vector y va a un visualizador, que en este caso es el vector de LED, de una dimensión con la cantidad del vector de acuerdo al rango establecido. Ya para generar el número aleatorio, empleé la función random, que la pueden encontrar en la sección de numeric, para así poder generar un número aleatorio como indica en la guía. Además de esto, utilicé funciones numéricas para colocar los rangos mínimos y máximos, que en este caso, como ya había dicho,
el mínimo va a ser de 10 y el máximo va a ser de 50. A la salida tenemos un conversor integrador para tenerlo en forma de 32 bits. Para determinar la velocidad que puede ir la secuencia de LEDs, empleé la función wait, que la pueden encontrar aquí, y un control para modificar la velocidad de rotación. Esta velocidad va a tener un rango entre 200 milisegundos y 1000 milisegundos. En esta parte tenemos la cantidad de iteraciones que está realizando el while loop y que nos va a servir para dar la posición donde el usuario detuvo la secuencia de los LEDs. Como tenemos que llevar un registro, vamos a tener un shift register que va contando la cantidad de recorridos que hizo el 1 en el vector y lo vamos a inicializar en 0 con y con un incrementador de 1 unidad, para así poder visualizar la cantidad de recorridos que hizo el vector. En esta parte tenemos los visualizadores donde podemos ver la diferencia y la posición inicial restando el número aleatorio menos el registro de la cantidad de veces que ha realizado el ciclo. Ya para mirar la cantidad de veces que ingresa a su posición inicial, tomamos el número aleatorio y lo dividimos en el tamaño del vector. Y así podemos saber la cantidad de veces que pasa por su posición inicial. Ya por último, aquí tenemos el stop para detener la secuencia de nuestro ciclo. Vamos ahora a nuestro panel frontal, le damos control E, en donde se nos va a visualizar pues la cantidad de LEDs, el tamaño del vector, la posición de encendido, la velocidad de desplazamiento, tipo de rotación, número aleatorio, que ahora que lo pienso, tanto el número aleatorio como la posición de encendido, el mínimo no es de 10, aquí me equivoqué, lo siento. Está. Bueno, ya tenemos aquí la posición de encendido, número aleatorio, cantidad recorrida, la detención, el número de posición inicial y la diferencia entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo al LED o detiene al LED. Entonces vamos a probar algo, que es que si el usuario, como no sabe, tampoco se va a poner a contar cuántos LED hay acá, ingresa a un tamaño de 80, el programa le va a votar, ¿no? Hay un límite que en este caso pues es de 50. Si está por debajo de ese número, o mejor dicho, si está por debajo al número mínimo que nosotros propusimos, por ejemplo 8, le va a votar el 10. Entonces, vamos a probar, vamos a tener un tamaño de 20 LEDs, de 20, y quiero que me encienda desde la posición 3. Entonces, le damos correr, 3, 4, 5. Está yendo un poco lento debido al desplazamiento, le vamos a colocar un poquito más rápido. Ahora quiero que me vaya de derecha a izquierda. Un poquito más rápido. Ahora izquierda a derecha. El número aleatorio que me generó es de 34 y vamos a pararlo en 45. Entonces, cantidad recorrida, 45. Detención, 45. La posición inicial o las veces que pasó por ahí fueron 2. Y la diferencia entre el número aleatorio y la detención es de menos 11. Ya con esto concluyo el video. Espero que haya sido de su agrado y para una próxima. Hasta luego.